¿Se imaginan esto? El hijo de un barbero de un pueblo pequeño que termina construyendo un imperio de aviación y se queda a un solo paso de ser presidente. Bueno, esa es la increíble historia de Gonzalo Castillo en la República Dominicana y hoy vamos a desentrañar exactamente cómo fue ese camino que recorrió. Y esta idea de verdad es como el motor que impulsa toda su historia. No es solo una frase bonita, es en esencia el resumen de una vida que rompió todos los moldes y redefinió lo que parecía posible en el panorama dominicano. Para entender bien a fondo trayectorias como la de él, es fundamental analizar cada paso del camino. Si este tipo de historias sobre liderazgo y superación llaman la atención, la invitación es a que se suscriban para no perderse ningún análisis. Bueno, para empezar, pongámosle nombre y apellido a nuestro protagonista, Gonzalo Castillo Terrero. En la vida pública, claro, la gente lo conoce de muchas maneras. Para algunos es simplemente Gonzalo, para otros es El Penco y para muchísimos era Gonzalo Medina, un apodo que sin duda marcaba su fuerte alianza con el expresidente Danilo Medina. A ver, como toda gran historia, esta tiene un comienzo. Y la de Gonzalo Castillo no arranca en los pasillos del poder, para nada. Empieza en un entorno familiar, muy modesto, que terminaría forjando su carácter. Nació en Barahona. Su papá era barbero y su mamá ama de casa. Gonzalo fue el segundo de 5 hermanos. Sus raíces son súper humildes, y ese punto de partida es lo que hace que su ascenso, años después, sea todavía más extraordinario. Su formación académica ya nos cuenta una historia de ambición sostenida. Fíjense, en 1980 empieza con una base técnica, como perito en electrónica. Apenas 3 años después, ya está haciendo un posgrado para especializarse. Pero el gran salto y lo que llama la atención es que casi 20 años más tarde, en el 99, se va a Canadá a sacar una maestría en administración de empresas. Este no es un camino común, es el camino de alguien que claramente nunca paró de prepararse. Pero claro, ¿de qué sirve tanta preparación si no se pone en acción? Toda esa formación y esa ambición fueron la plataforma de lanzamiento para meterse de lleno en el mundo de los negocios, donde no solo le fue bien, sino que construyó un verdadero imperio. Aquí hay un año clave, 1983. Justo cuando terminaba su posgrado, funda su primera empresa de tecnología. Esa pequeña semillita, con el tiempo, se convertiría en la muy conocida Mini Comsa. Y casi una década después, en el 92, da un salto que es monumental. Funda el IDOSA Aviation Group, y con eso se posiciona como uno de los jugadores más importantes en la aviación dominicana. Un movimiento que, sin duda, definió su carrera como empresario. Es que su visión para los negocios no se quedaba en un solo sector. Pasó de la tecnología con Minicomsa al transporte aéreo con el IDOSA e incluso a servicios tan críticos como la aeroambulancia y la construcción. Esto nos habla de una versatilidad y una capacidad de gestión impresionantes. Pero ojo, que el mundo de los negocios era solo una cara de la moneda. Al mismo tiempo que construía su imperio empresarial, iba cultivando una carrera en el servicio público. Una trayectoria que, poco a poco, lo llevaría al corazón del poder político del país. Y su ascenso político fue eso, una maratón, no una carrera de velocidad. Se unió al PLD con solo 18 años, allá por el 79. Y durante décadas fue escalando con paciencia. En 2001 llega al Comité Central, en 2012 lo nombran ministro y en 2014 alcanza el influyente Comité Político. Un ascenso de 40 años que llegaría a su punto máximo cuando renuncia en 2019 para ir por el premio mayor. Ya como ministro de Obras Públicas, su gestión dejó una marca que se puede ver y sentir. Sus 2 proyectos insignia fueron, por un lado, el Programa Nacional de Asistencia Vial, que le dio mucha más seguridad a las carreteras, y por otro, la creación del Fideicomiso RD Vial, un paso clave para modernizar cómo se administraban los peajes en el país. Y son justo estos momentos, estas decisiones, las que definen una carrera, ¿no? Para que sigamos analizando juntos estos puntos de inflexión en la vida de otras figuras importantes, la invitación a suscribirse sigue abierta. Y con todo esto llegamos al momento que fue, sin duda, el punto de inflexión más dramático de toda su carrera, su decisión de lanzarse a la presidencia de la República Dominicana. Miren estos números porque nos dicen mucho. La contienda interna fue cerradísima. Se estaba enfrentando a un peso pesado de la política, el expresidente Leonel Fernández, y le ganó por un margen mínimo. Ese triunfo lo convirtió en el candidato oficial del PLD. Pero, como sabemos, ganar la interna no lo es todo. En las elecciones generales de 2020, el ambiente político del país era otro.
había un clamor por el cambio. Y fue derrotado por Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno. Fue probablemente el revés más duro de su carrera, ese último escalón al que no pudo llegar. Entonces, una vez que la carrera presidencial llega a su fin, es un buen momento para dar un paso atrás y ver el panorama completo, su vida personal, su legado y el impacto que realmente dejó en el país. Lejos de los reflectores, su ancla siempre fue su familia. Junto a su esposa, Silvia López, y sus 3 hijos, mantuvo una base de estabilidad que, de alguna manera, contrastaba con la intensidad de su vida en los negocios y la política. Entonces, si tuviéramos que resumir su huella, ¿cuál sería? Yo creo que la podemos ver en 3 áreas clave. En infraestructura, con programas que siguen funcionando hoy. En el sector privado, con empresas que son un referente. Y como símbolo político, demostrando que alguien de origen modesto puede llegar a competir por el puesto más alto del país. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. En una vida como la de Gonzalo Castillo, ¿qué es lo que de verdad cuenta? ¿Haber llegado o no a la meta final? ¿O el increíble e improbable camino que se recorrió para intentarlo? La respuesta, quizás, dice mucho sobre cómo vemos el éxito y el legado.